padre Rogelio Narváez Martínez. El año pasado ya lo tuvimos aquí participando con nosotros, pero me toca presentárselo rápidamente. Actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, director de Cáritas, y fue también responsable de la Pastoral Social en Monterrey. Lo recibimos con un fuerte aplauso al padre que va a estar con nosotros compartiendo el tema, la presentación del esquema de proyecto nacional sobre pastoral social. Muchas gracias. Le agradezco a la hermana Rupe por esta presentación. Y les decía el día de ayer que es complejo, sobre todo porque los términos de plan, proyecto, programa son discutibles. Hablar de un plan nacional, les decía, podemos hablar de un plan hacia adentro de la comisión, de aquello que podemos ofrecerles. Lo que no se vale es que no tengamos un plan, que no tengamos pensado y reflexionado lo que se necesita en nuestra iglesia. Quisiera que ubicáramos aquí lo que es el objetivo de la SEM para este trienio 2018-2021. Y la palabra clave aquí es la palabra encuentro con Jesucristo Redentor. Y esto desde una iglesia que anuncia el evangelio en dos cualidades: un evangelio de la dignidad y un evangelio de la paz. Esta iglesia debe sentirse misionera y sobre todo es una iglesia que debe estar cercana a nuestro pueblo santo. Entonces, este es el objetivo que tiene nuestra conferencia del episcopado para este trienio. Muy bien, partimos dentro del plan de un texto bíblico que es familiar para la pastoral social, como es este texto del Éxodo, se me movió, Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 7 al 9, donde se habla acerca de Dios que escucha el grito de su pueblo, que ha contemplado su dolor, que percibe el sufrimiento que está padeciendo. Y los obispos, los 8 obispos de las diferentes dimensiones, manifiestan que partiendo de este texto bíblico han llegado a tomar decisiones para la pastoral social en nuestra patria, para que entonces podamos tener una iglesia transformada y transformadora en este festejo de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y lo que serán los 2000 años de la redención. Hablar del grito del pueblo y de Dios que escucha es algo muy familiar en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento nos habla de un Dios cercano, aún siendo el Altísimo, aún siendo el trascendente, es un pueblo que camina con su pueblo, un pueblo que está inserto en la historia de Israel. Pero sabemos que la persona de Jesús es aquel que se compadece, aquel que percibe el dolor de su pueblo, aquel que le da compasión, ese pueblo que anda como oveja sin pastor, y Jesús se manifiesta cercano también a la realidad del dolor. Hablamos de un grito que tiene a veces diferentes expresiones, a veces un grito sonoro, a veces un grito silencioso y no pocas veces un grito inarticulado. ¿Como cuál? Como el de la cruz. Allí está el grito más elocuente, pero al mismo tiempo que no se articuló, pero al mismo tiempo es el mensaje de salvación que nosotros podemos percibir. Muy bien, este tema del grito es un tema que está cercano a toda la doctrina se me está moviendo mucho. Voy a irme mejor aquí para tener cerca, yo muevo las diapositivas. Es que se brincó ahorita 5 diapositivas. Yo lo muevo, sí, muy bien, pero ya me voy a poner un poquito aquí cercano para no estar moviendo mucho. Muy bien, en el PGP se habla acerca del grito, sobre todo en el análisis de la realidad.
Y dice que si nosotros hacemos un análisis de la realidad, vamos a percibir lo que viene en la parte de en medio, en letra morada. Ahí podemos contemplar los dolores, las luchas, los sufrimientos más sentidos de nuestro pueblo. Sobre todo esto va a permitir que nosotros podamos alertar bien nuestros oídos para escuchar los gritos del pueblo. Y cuando escuchemos los gritos del pueblo, entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando escuchemos los gritos del pueblo, vamos entonces a escuchar la voz de Dios. Veamos lo importante de este tema del grito, sobre todo en torno al PGP. 13 números del PGP nos hablan acerca de ese tema del grito del pobre. El número 22, 31, 36, 41, 45, 46, 56, 57, 59, 68, 71, 81, 173. Y habla acerca de que este dolor es necesario que pastoralmente lo transformemos en nueva vida. Y la imagen es la que cita el texto de los Romanos 8:22, donde habla de los dolores que pueden convertirse en dolores de parto cuando se genera vida en torno a lo que en algún momento se convierte en precariedad, se convierte en situación de dificultad. El tema del dolor es un tema que está en los 3 mensajes del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Pobre. El número 2017 dice: si deseamos nosotros ofrecer una aportación efectiva para cambiar la historia, tenemos que escuchar los gritos. Si queremos realmente hacer una aportación efectiva para que la historia cambie, se transforme, es necesario que escuchemos el grito de los pobres. Mensaje del 2017, ahí viene referido el número 4. El mensaje del 2018 está basado en el Salmo 34, donde el texto es: este pobre gritó y Dios le escuchó. Ese fue el texto que guió el mensaje del 2018. Y el texto de este año 2019, que recién vivimos y que muchos colaboramos en este trabajo pastoral, nuevamente vuelve hacia el aspecto de la escucha del pobre. Dice: una acción pastoral transformadora brota de la escucha de ese grito en el momento presente. Y aparece en el mensaje en el número 4, número 7 y el número 10, aparece el elemento del grito. Este elemento del grito que tenemos que escuchar en la iglesia también aparece en la Laudato Si. Y habla de los gritos que no se escuchan. Dice: hay gritos que no escuchamos, y menciona 3 ejemplos en la parte del medio, antes de la rayita. Dice, por ejemplo, no escuchamos el grito del embrión humano. Habla obviamente referido al aborto. No escuchamos el grito del pobre, es el siguiente grito que menciona. Y tampoco escuchamos el grito de la gente con discapacidad. Dice, si no escuchamos esos gritos, difícilmente vamos a escuchar los gritos de la creación que nos están ya reclamando la injusticia que se está perpetrando. Miren cómo es importante este tema del grito, que este documento lo entregamos nosotros previos al mes de noviembre del año pasado por la asamblea de la SEM. El 2 de febrero de este año, o sea, ayer cumplimos un mes, se nos entregó el documento Querida Amazonia. Y nuevamente toca el tema del grito. O sea, el número 52 dice: el grito de la Amazonia al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. O sea, el texto de Éxodo 3 que hemos referido. Es un grito de esclavitud y abandono que clama libertad. O sea, así como el pobre grita libertad, la creación también clama libertad. Y en el número 10 dice: el grito de la Amazonia no tan solo se escucha allá en la selva, también desde el interior de las ciudades se escucha este grito de la creación que está reclamando libertad, que está reclamando ya no sometimiento. El hombre no es el que tiene que someter, sino el que debe ser responsable de la creación. Y hay un número más de este documento, Querida Amazonia, donde habla de que tú y yo podemos ser instrumentos de Dios si agudizamos el oído, y entonces cuando nosotros escuchemos ese grito de la Amazonia, Dios estará escuchando ese grito. Tú y yo debemos ser instrumentos para que sea escuchado ese grito. Número 57 dice: el Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus instrumentos en orden a escuchar el grito de la Amazonia. Si nosotros acudimos
ante este clamor desgarrador podrá manifestarse que las criaturas de la Amazonia no han sido olvidadas por el Padre del cielo, que seamos instrumentos para escuchar el grito que en ese momento se está escuchando. Muy bien, ustedes tienen ya el documento de el plan, así le llamamos plan, llámenle proyecto, como gusten llamarlo. Lo importante es que no podemos estar en una comisión nacional sin saber qué es lo que queremos hacer. Obviamente no imponemos o no podemos imponer. Ahí el problema de las palabras es que tú le estás marcando la pauta que tiene que hacer la diócesis. No, yo tengo que decirles en qué te puedo ayudar. Por eso tengo un plan de trabajo para ofrecerte una ayuda. Y entonces, bueno, el Consejo de Asesores, que gracias a Dios hemos recuperado, habla de 3 gritos actuales que tenemos que atender. Obviamente el grito de los pobres, está el grito de la creación, pero también un grito sonoro que tú y yo sabemos que es muy real, como es el grito de la violencia que está aconteciendo también en nuestra patria. Hablamos de una iglesia y una nación que si no atendemos ese grito, entonces podemos caer en la infidelidad y sobre todo nos acomodamos, nos quedamos en la complicidad y sobre todo en la indiferencia. No podemos quedarnos en esa circunstancia de indiferencia. Recuerden que Sigmund Freud decía que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y esto es real. Lo contrario al amor no es el odio, sino que seamos indiferentes. Ese Salmo 34 que dice: el pobre gritó y Dios lo escuchó. Dios no es indiferente, Dios es quien escucha el grito que emitimos. Bien, dentro de este grito y esta tierra que está clamando, nosotros sabemos que la solución se encuentra en la persona de Cristo, sobre todo en el ejemplo de aquel que convierte su propio dolor en donación, en ofrenda, pero que redime, que salva. En el Getsemaní y en el Gólgota se encuentran para nosotros la solución. Y aquí se esbozan 3 virtudes que tendríamos que cultivar para poder atender el grito de la creación, del pobre y de la violencia. En primer lugar, la solidaridad; en segundo, el consuelo; y en tercer lugar, la compasión. Este Salmo 69 también es desgarrador. Dice: espero en vano compasión y no encuentro, espero consoladores, no encuentro. O sea, es desgraciadamente lo que acontece dentro de nuestras comunidades. Muy bien, vamos a hablar acerca de la pastoral social y de nuestra identidad. Nuestra identidad es el servicio. Nosotros tenemos que expresar a las realidades temporales el reino de Dios a través del servicio. Nosotros tenemos que convertirnos en esa praxis de salvación, la praxis soteriológica, la práctica de una salvación, sobre todo a través de un principio teológico fundamental como es el de la encarnación. Así como Cristo se encarna, Cristo asume nuestra naturaleza, la iglesia no puede ser una iglesia desencarnada, sino que a partir del principio de la encarnación debe renovar toda realidad, sobre todo ofreciendo el servicio que es parte también de nuestra identidad. Dentro de este ser y este fundamento de nuestro ser, retomamos este numerito que está aquí en el 524 en sus bolsitas, que se lo lleven y que nunca lo olviden acerca de lo que significa la pastoral social. Y la pastoral social es la expresión viva y concreta de una iglesia plenamente consciente de su misión de evangelizar 4 realidades: realidades sociales, económicas, culturales y políticas del mundo. Entonces, si no evangelizamos la realidad social, si no evangelizamos la realidad económica, si no evangelizamos la realidad cultural y la realidad política, estamos olvidando lo que es nuestro ser pastoral social. Recuerden que esas son las siglas del compendio y la doctrina social de la iglesia dentro de lo que es nuestro ser pastoral social. Y aquí vienen una serie de principios, creo que son 17, sobre este plan. Lo realizamos las 8 dimensiones, obviamente con un servidor como responsable,
José Luis como alguien que me asista en la oficina. Obviamente hicimos un equipo para poder elaborarlo. Y entonces buscábamos qué es lo que tiene que ser la iglesia en este momento, o qué esperan de nuestra iglesia. Y aparecen estos 17 calificativos. Primero que nada, una iglesia en salida. Segundo, una iglesia encarnada. Después aparece una iglesia que ve, una iglesia que siente, una iglesia que escucha, una iglesia que acompaña, una iglesia compasiva, una iglesia misericordiosa, una iglesia que toca las heridas, una iglesia de esperanza, una iglesia de humildad, una iglesia bienaventurada. Después habla de otras 4 realidades: una iglesia viva, una iglesia animadora, una iglesia pobre, una iglesia servicial, y termina refiriendo que debemos ser una iglesia alegre. De cada uno de estos 17 calificativos podríamos elaborar un tema sobre esa cualidad eclesial que tendríamos que tener. ¿De cuál hablar? Yo refiero 2 nada más. De cada una de ellas podríamos decir 1000 cosas. Una iglesia que genera esperanza. Ojalá que ante la realidad que se vive, que quien viene a nuestro templo, a nuestra parroquia, a nuestro secretariado, a nuestra comisión, a nuestro departamento, a nuestra dimensión, a nuestra vertiente, quien venga encuentre esperanza, porque la esperanza es signo de que podemos soñar, podemos seguir adelante. O sea, no es lícito para quien cree en Cristo haber perdido la esperanza. No nos es lícito. Y si un sacerdote, y lo digo como un sacerdote ya de 30 años, no tiene esperanza, y lo digo a mí mismo, que me quiten de donde estoy. O sea, la gente viene porque necesita esperanza. Y yo quisiera subrayar que hoy, por ejemplo, algunas estructuras no eclesiales, como nosotros abandonamos ciertos contenidos, ellos los adoptan. Si tú vas a un famoso curso de resiliencia, a donde quieras, a la universidad ahí de tu ciudad, a donde tú gustes y mandes, van a decir que resiliencia es tener esperanza. Y tú y yo que visitamos enfermos, debemos decirle: hermano, ten esperanza. Tú y yo que vamos con un preso que le faltan 10, 15 años, si no vamos y le decimos: hermano, no puedes perder la esperanza. O sea, quien tiene esperanza es capaz de resistir cualquier cosa y es capaz de reconstruirse. Eso es la resiliencia, resistencia y reconstrucción. Pero qué curioso que hoy la sociedad civil habla de esperanza, y tú y yo pareciera que la esperanza sabemos que es una virtud teologal, pero también es una actitud humana que debe brotar. Quien no tiene esperanza está muerto en vida. Entonces habla de ese ser iglesia. Concluyo con la última: una iglesia alegre. Caray, o sea, si algo ha venido a predicar Francisco es la alegría, Evangelii Gaudium, o Amoris Laetitia, el amor alegre de la familia. Gaudete et exultate, o sea, gozosos y exultantes, hablando de la vida consagrada. Entonces, una iglesia alegre. O sea, eso es lo que esperamos que seamos todos nosotros como parte de la pastoral social. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? 3 verbos. Tenemos que iluminar, tenemos que estimular y tenemos que asistir. ¿Qué? La promoción integral del ser humano mediante la praxis de Jesús. O sea, no con otra cosa, sino con lo que Jesús hizo. Para entonces tener 2 elementos que le aportamos: que haya una perspectiva terrena, pero también trascendental. O sea, ni estar en lo trascendente que se olvide de lo terreno, ni quedarnos en lo terreno olvidándonos de lo trascendente. Las 2 cosas que están íntimamente vinculados. Nosotros no somos unas ONG que nos quedemos en las realidades terrenales olvidándonos de lo trascendente. Pero tampoco van para que tú y yo nada más le digamos: hermano, que Dios te bendiga. Lo que decía Santiago hace unas 2 semanas cuando leíamos en la liturgia su carta.
Que viene alguien, le decimos, Dios te bendiga, y no me preocupo por apoyarlo para que salga de la precariedad en la que se encuentra, o le decimos siéntate ahí, hacemos acepción de personas. Entonces, esta es nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra visión? Hacer presente el reino de Dios. ¿En dónde? En las realidades temporales. Con dos cosas, testimonio y compromiso. Padre Armando ya subrayaba la importancia del testimonio. O sea, el aspecto martirial, el elemento testimonial. Decía su santidad San Juan Pablo II que nuestro tiempo más que maestro necesita testigos. Y esto es real, el elemento testimonial. Para entonces, tú y yo tenemos que promover nuevamente lo terreno y lo trascendental, tenemos que promover sujetos eclesiales y sociales. Hacer mejores personas de iglesia, pero hacer mejores personas para la sociedad. Las dos cosas. O sea, si tú y yo trabajamos para que haya mucha gente en nuestros templos, pero esa gente no se compromete cuando sale del templo, pues estamos olvidando una parte importante de lo que es la visión propia de nuestra pastoral social. Muy bien, esto ya aparece en el PGP, obviamente nuestro tema dice Plan Nacional de Seps Caritas, nuestro quehacer a la luz del PGP. O sea, no podemos olvidarlo. Y obviamente dentro de lo que ustedes nos dieron, quienes asistieron en junio a Cruces para la asamblea, estamos hablando acerca de la declaración del problema de la pastoral social. Y es la negación de la primacía del ser humano, que ya trataba Evangelii Gaudium número 55, y en el PGP aparece en el número 20. Negación de la primacía del ser humano. Y esta negación de la primacía del ser humano se manifiesta en dos elementos sumamente nefastos, lo que sería el relativismo y el individualismo, que aparece en la parte de abajo, en el número 122. Pero les pongo ahí la cita de Caritas in Veritate, el número 36, donde el Papa Benedicto ya afirmaba, o sea, ¿cuál es el problema? Dice, lo que produce, la letra azul subrayada, lo que produce esta situación es la razón oscurecida del hombre. O sea, no le eches culpa al medio, sino al hombre, su conciencia moral, su responsabilidad personal y social. Ahí está el problema. O sea, lo que produce lo que estamos viviendo está en el hombre, ahí, en la persona. Que les decía, como dice el número 122 del PGP, vive en el relativismo y el individualismo. Y ojo, también dice que el individualismo está en la iglesia. De muchas personas que no valoramos la comunidad, vamos para crecer, yo personalmente, y sentirme que estoy casi levitando, pegado al cielo, pero no me comprometo con el hermano. O sea, es un individualismo angelicaloide que se olvida de lo que es esencial. Pero también hemos buscado cuáles son nuestras deudas. Estas 12 deudas aparecen en el PGP y ahí viene referido, obviamente ahorita no es necesario detenernos en cada una de ellas, solamente las enunciamos. Nuestra primera deuda es en esta cultura del descarte en la que nos encontramos. El Papa dice que ya no hay marginados ni olvidados, sino personas que se descartan, se tiran. También hay pobres, cada vez más pobres. Una situación lamentable. Dos elementos muy cercanos, el machismo, traducido en clericalismo en la iglesia, y el problema de los feminicidios también como una situación dolorosa. Está también que el futuro está herido, nuestros jóvenes han sido copados y cooptados por el crimen organizado y muchos de ellos han dejado de soñar. Obviamente está ahí nuestra deuda con los pueblos originarios como un problema fuerte. Está ahí obviamente un sistema de salud colapsado. Ojalá que no haya mucha repercusión ahora con el famoso coronavirus. Y no es cuestión de alarmismos, pero si el sistema de salud no tiene ni para algunos elementos básicos que ya están dentro del padecimiento de nuestro pueblo, cuanto más una epidemia que pudiera venir desoladora, aunque es algo que tenga cuestiones higiénicos de control,
Tú sabes lo que esto provocaría en un sistema de salud colapsado. Aparece lo que ya Padre Raúl mencionaba, también los adultos olvidados o abandonados y los hermanos homosexuales que pastoralmente no atendemos, también como una situación. Obviamente se encuentra aquí la cuestión de la narcocultura, se encuentra también esa cóctel de 3 componentes: corrupción, impunidad y legalidad. Se encuentra obviamente dentro de el listado de 12, la desilusión ante una democracia fallida, y termina hablando acerca de la migración. Y podríamos poner un número 13 con el problema de los medios de comunicación y toda la problemática que se genera. Solamente pusimos estos 12, ustedes lo tienen, les digo, en su documento que tienen en las manos, y pues continuamos dentro de esto. Dentro de las reuniones que tuvimos en el mes de junio, hablamos de 3 elementos por subrayar dentro de lo que el PGP nos ofrece. Y uno de ellos, el de mero arriba, es lo que estamos haciendo ahorita. O sea, el poder formar en doctrina social de la iglesia. O sea, este reto que tenemos como un desafío, como algo que es urgente que asumamos. Pero hay un segundo elemento también, que es el elemento patriarcal de nuestra cultura. Esto que ya está en el PGP lo reiteraron ustedes, los que estuvieron en el mes de junio, y ahí, de hecho, si ustedes se fijan, es bueno que tengan el documento en la mano, porque en la parte de abajo vienen como citas, pie de página, las citas, las referencias, qué provincias mencionaron una cosa, qué provincias mencionaron otra. Sobre todo aquí es importante, digamos, que lo que los obispos ya habían trazado, ustedes digan, ese problema yo lo veo como mi principal problema en la provincia. Y aquí viene dentro del documento las referencias al origen de esto que en este momento ya estoy subrayando. Y un tercer problema es lo del crimen organizado que ha copado nuestra vida nacional. O sea, prácticamente nos tienen en una situación de dominio, tienen el pie, la bota sobre nuestro cuello, sobre nuestra cabeza. Junto con lo que ustedes nos aportaron en el mes de junio, también está lo que el Consejo, les decía, de Consultores, nos comunicó. Uno de ellos era quien mencionaba el padre Armando, el padre Camilo Daniel, pero también si alguien conoce a Adrián, allá de la Tarahumara, conocido como el Pato, un jesuita, ese también lo puedo ubicar. El padre Jesús García creo que sí estuvo todavía con nosotros, ¿verdad? Ahorita ya difícilmente se mueve, pero una columna, ojalá ahora que el padre Armando, y yo lo apunté ya, mencionó que si se hizo un texto sobre los 90 años de la pastoral social en México, pues tenemos que aprovechar que tenemos al Padre Jesús para hacer la actualización de lo que sería esa pastoral social en México, no sé, en los 120 o no sé cuántos años sean ya. Voy a revisar ese documento para ubicar cuál es el punto de referencia de los 90 años, para saber en qué año vamos, y que ahorita que está el Padre Jesús García, que algunos, pues vino. ¿A qué vino? Una asamblea, un encuentro, estuvo por aquí con nosotros, que lo aprovechemos, que lo capitalicemos. Entonces, está ese elemento fundamental. Muy bien, les decía, 3 cosas subrayaba el Consejo de Consultores. Primero, hablar de justicia y de verdad. Hoy no tan solo debemos conformarnos con la justicia. O sea, de nada sirve que digan se hizo justicia y no supimos lo que sucedió. Lo que hace un momento un hermano decía, cómprenme un boleto porque una persona de Huamantla, de mi diócesis de Tlaxcala, es de los que desaparecieron con aquel grupo de 43. O sea, necesitamos la verdad. O sea, no es posible no hay justicia sin verdad en ese sentido. Entonces se habla de la verdad en diferentes aspectos, la verdad histórica. Puede hablarse de la verdad congruente, la verdad simbólica, la verdad dentro de la justicia restaurativa y lo que es la justicia restitutiva. Entonces los asesores dicen, no separemos justicia y verdad. Segundo, ojo, han subrayado esta situación nefasta, dolorosísima, de aquellos que atentamos contra la integridad de los menores.
Y subrayaron ellos algo que aparece en el PGP. Los causantes de daño a los menores somos las personas de confianza. Ojo, porque todos los que estamos aquí en nuestro ser apóstoles somos gente de confianza. Pero ¿quiénes somos los que lastimamos a los menores? Los clérigos, me pongo ahí aunque no seamos el porcentaje mayor. Pero si tú estudias, si entras lo que son las estadísticas de la ONU, más o menos, puedo equivocarme, pero me equivocaré siempre hacia arriba, nunca a minimizar. Pero hablan de un 70% son familiares los que abusan de los menores. El tío, ahora las familias recompuestas, tú ubicas esa situación, o sea, el abuelo, el padrastro, obviamente habla más de maestros en un 15%, se habla hasta de un 10% en personas, sobre todo en torno al entrenamiento deportivo y todo ello. Y claro, si nos ponen nosotros, aunque nosotros somos los que más aparecemos en los medios, que no debiera haber ningún solo caso, o sea, el 5% no es estar minimizando, o sea, un 1% ya es criminal porque nosotros sabemos a quién le vamos a dar cuentas, ¿verdad? Aparte de dar cuentas aquí en la justicia, que no se nos debe eximir de dar cuentas a la justicia aquí, sabemos a quién vamos a darle cuentas. Pero los consejeros dicen que quienes dañamos a los menores somos personas de confianza. Entonces, esto tenemos obviamente que atenderlo desde nuestro ministerio. Y el tercer elemento es el de la economía social. Dice, se habla mucho de la economía en el documento. Y se habla así de la economía, incluso de la tecnocracia y de que la economía hoy globalizada y mil cosas. Pero no hablan de la gente que su salario no les alcanza. O sea, no hablan de la economía social. Y creo que es un tema, sobre todo estando aquí en la dimensión del trabajo, que tenemos que atender, obviamente también desde lo que es la Comisión de Pastoral Social. Entonces, atendemos esto. Obviamente, ya que hablamos de nuestras deudas, hablamos también de nuestro capital. ¿Y quiénes son nuestro capital? Lo digo sin vanagloria ni nada, ni solamente por hacer un querer quedar bien. Los agentes, como oye Padre Armando nos dice, los apóstoles de la pastoral social, son nuestro capital. O sea, aquellos que ofrecen su trabajo. O sea sería un lamentable olvido, culposo, olvidar que hay gente que ha dado la vida. O sea, lo que se ha mencionado, el elemento martirial, que se subrayó de algunas zonas de agentes comprometidos con la pastoral social que dieron la vida. O sea, tenemos capital, bendito sea Dios, y ustedes son o somos el capital que en este momento nosotros reconocemos. Entonces, con profunda gratitud, y aquí sí se quedó las provincias que lo opinaron. Ahí está en su documento las referencias a pie de página. Pero con profunda gratitud a nuestro Señor reconocemos el fruto de un trabajo que realiza nuestra iglesia a favor de grupos y personas vulnerables. Lo que ustedes dijeron y decía el Padre Armando, recuperar la memoria. O sea, ese elemento de no ser amnésicos, de no ser olvidadizos de la riqueza, porque al final de cuentas es la obra de Dios. Y estaríamos negando la acción de Dios hoy por hoy. Lo que dice Laudato Si, o sea, si nosotros no agudizamos el oído, o sea, no estamos ayudando a Dios a hacer sus instrumentos para escuchar esos gritos que existen. Muy bien, ¿qué es lo que ha hecho la pastoral social en torno a nuestro tiempo? Aquí manifiesto 6 cositas de forma rápida. Hemos buscado la articulación con la CGCEM o con la SEM, Conferencia del Episcopado Mexicano, articulación obviamente dentro de las 8 dimensiones que la conformamos, articulación también con las otras comisiones, o sea, ver la forma en que podemos acercarnos. Por ahí cuando veamos el actuar, veremos que tenemos ya un trabajo que estamos haciendo con seminarios y con lo que son vocaciones. O sea, porque tú dices,
¿Cuál es el problema más fuerte? Pues el sacerdote, o sea, lo hemos reiterado una y otra vez. Pues obviamente a lo mejor es siembra futuro, pero lo peor es no sembrar. Entonces ir viendo la forma en que tenemos que ir permeando una estructura tan bondadosa. Pero es esta la articulación, un elemento que hemos estado trabajando. También hemos buscado el fortalecimiento institucional. Como dice Romanos 8:28, todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. El inicio de la 4T, independientemente de la apreciación que en ese momento tengamos cada uno, nos ha obligado a las IAP, que en este caso Cáritas Mexicana, de la que depende la estructura económica de nuestra pastoral social, es una IAP. O sea, se han estado revisando sobre todo el objeto. O sea, porque yo como Cáritas Mexicana, yo digo, bueno, mi objeto es comprar plasmas. Oye, pero compraste escritorios, por poner el ejemplo más infantil. Pero decía el objeto, pues que era para asistir, para despensas, para ayudar a comunidades. Oye, pero ahí no dice que vas a penales o que un recurso puede usarse para los penales o un recurso puede usarse para pueblos originarios. Entonces, lo del objeto será siempre muy importante dentro de lo que son las estructuras de asistencia privada. Entonces, lo que nos trajo la 4T es, a ver, revisen su objeto y el dinero que están aplicando va conforme a ese objeto. Y nosotros dijimos, pues queremos tener un alcance amplio. O sea, como el padre Armando ahorita mencionaba, la reestructuración de una comisión con ahora 8 dimensiones, pues fue en el año 2003 cuando empezó a revisarse y el 2007 cuando se inició. Nuestro estatuto era de 1993, obviamente no incluía lo que en ese momento te menciono de las 8 dimensiones. Entonces, estamos dentro de lo que es un fortalecimiento institucional para poder ofrecer la mejor atención pastoral posible a nuestras manos. También estamos fortaleciendo el área de finanzas y lo que es la recaudación. Gracias a Dios que vamos dando pasos. Le comento, hay lo que se llama la colecta de la caridad, que los obispos son quienes la establecieron. La establecen en una asamblea de la SEM. Y el último documento que digamos, manifiesta los porcentajes de esa famosa colecta de la caridad es del 2015. En una asamblea aquí mismo dijeron 50% para la pastoral social de la diócesis, 30% para la Cáritas diocesana y 20% mándese a la Cáritas nacional. Obviamente yo entiendo que ese dinero no es para Cáritas, sino para las 8 dimensiones. Y ahorita por lo menos lo es para pagar nuestros recibos y prediales y lo que sea, pero si esto crece, obviamente la derrama será más bondadosa para todos. Pero también no nos quedamos con eso nada más. Ya alguna vez saben de lo que me heredaron, del redondeo Chedraui. Tenemos también ahorita una práctica de face to face. Pedimos donadores en los espacios de comercios y todo ello. La señorita que está allá en los libros se llama Luz, no es Luz Angélica, no es Luz Esther. Bueno, pero Luz Esther y Jorge, que está ahí con ella, son los que están dentro de este equipo que deseamos que crezca, porque si crece es porque nos beneficia. Pero está ese operativo face to face, entonces que alguna vez a lo mejor te ha tocado por lo menos ver. Oiga, ¿quiere colaborar con un niño de África para la escuela? Ah, pues sí, mire, con 100 pesos. Y, bueno, esa es la práctica del face to face, te lo explico de esa manera. Gracias a Dios que Cáritas Mexicana es IAP, pero que también en lo que nos toca de nuestra responsabilidad nacional, hemos procurado guardar el prestigio dentro de todo lo que está en nuestras manos. Y debe ser esa la búsqueda. Porque recuerda que la confianza se gana en años y se pierde en un solo día. Entonces tenemos que cuidar mucho esa estructura que si está bien y sigue en buenos pasos, puede ayudar a los demás.
Te comento también, nos acaban de aprobar un redondeo en 7-Eleven para el mes, ubico abril, mayo y junio, 3 meses, nos dieron el redondeo. Entonces, pues vamos dando pautas, ahí vamos, tocando puertas. Te comento, el redondeo de 7-Eleven, tocamos la puerta hace 1 año y 1 mes. Ahorita estoy tocando puertas desde hace como 7 meses de otra puerta, que a lo mejor se me abren 2, 3 meses, ¿verdad? Pero o sea, no es de la noche a la mañana, sino son pasos. No, ya llevo 6 meses y ni me hacen caso. Sigue tocando, porque al que toca se le abre, al que busca encuentra, al que pide se le da. O sea, el consejo es de nuestro Señor, ¿verdad? Para no desalentarnos. Pero estoy marcando la pauta de hacia dónde va este camino en el que nos encontramos. También estamos en lo que es la actualización de nuestros estatutos, muy vinculado a lo que era el fortalecimiento institucional, que les decía, los estatutos eran los últimos del 93 y tenemos que actualizarlos al objeto social que actualmente estamos viviendo. Y también el elemento de la vinculación y redes. Aquí es bueno que diferenciemos la articulación y la vinculación. La articulación es hacia adentro. O sea, si mi mano se me desarticula, pues ya no se me mueve. Pero una vinculación es acercarme a una persona y entonces juntos hacer un trabajo donde colaboramos. Entonces la articulación es de la iglesia, de la comisión con sus dimensiones, con otras comisiones, con la estructura de los obispos, etc. La vinculación es con estructuras de gobierno, de la organización de la sociedad civil, las OSC, incluso estructuras académicas, todo lo que pueda hacerse será siempre una forma también de ayudar a nuestra iglesia. Y el 6 es el Consejo de Consultores, que yo ignoro la razón. Yo llego el 17 de abril del año 2017 y como que se durmió un poco esa estructura. Apenas la despertamos en junio del 2019, pero ya está despiertita. Ya tuvimos una junta en diciembre también, ya está otra programada para el mes de junio. Entonces, por ahí vamos. Hay un consejo de consultores y eso es importante porque ellos deben decirnos, oye, lo que decía Armando, un laico le dice, o sea, es el consejo de consultores. Un laico le dice a la SEPS, no han hablado sobre la violencia. La SEP dice, vamos a decirlo en la SEM. Y en la SEM, como dijo Armando, hubo una catarsis, todos los obispos estaban afectados, pero tenían miedo. Pues hagamos un documento. Pero fíjense la importancia de un consejo de consultores. O sea, la bondad, un laico. Y dice, no han dicho nada. Entonces, este consejo es valioso. A lo mejor nos juntamos 2, 3 veces al año, pero pues digamos, ahí vamos dentro de un camino. Bien, yo ya quisiera, mencionar de forma rápida, esto lo leo para no tardarme mucho, para ir después a lo que como comisión tenemos que hacer. Menciona las 8 dimensiones. Cáritas obviamente también es una dimensión. Han trabajado el acompañamiento de Cáritas diocesanas, han trabajado medio ambiente, gestión de riesgos y emergencia. Todo esto está dentro del capital. Y la reducción de riesgos de desastres. Pastoral Penitenciaria ha trabajado el Encuentro Nacional y reuniones diocesanas y provinciales, han acompañado pastoralmente al hermano privado de la libertad y tienen nuevos proyectos en vigencia, sobre todo en torno a lo que es la palabra de Dios y lo que era también, aparte de la palabra de Dios, los medios de vida. Con David Torres estaban haciendo o están haciendo un proyecto de trabajo. Esto es lo que ya se hizo, no es de que lo que se va a hacer. Ustedes tienen en el documento el plan como tal. De Pastoral de la Salud, obviamente han trabajado en lo que es la atención al enfermo, han buscado crecer en el número de agentes, han trabajado en la prevención, y sobre todo ha sido un fortalecimiento del diplomado en Pastoral de la Salud. En Pastoral de Pueblos Originarios, perdónenme, tenían como 8 o 9 logros, puse 3. Estructura de la pastoral también se ha fortalecido, hay creación y fortalecimiento del equipo de la vida consagrada,
y la liturgia en náhuatl también como un adelanto también, y sobre todo en vinculación con la pastoral litúrgica, también vinculados. En la pastoral del trabajo han tenido trabajado como línea de acción espiritual, sobre todo en torno a la labor en exercens. En la formación también han buscado sobre todo crear equipo levadura, y en cuestión de servicios también están buscando sobre todo dar asesorías y vinculación. En fe y compromiso social, ustedes lo tienen ahí, hay una serie de incisos, creo como unos 10 de los frutos que han tenido, dentro de ello la cuestión de centros de ayuda, la cuestión de atención a víctimas, la cuestión también de lo que es familias fuertes, etcétera, toda una serie de frutos. Acompañamiento y resiliencia también como un elemento importante. En la pastoral del cuidado integral de la creación han trabajado la agricultura orgánica, la promoción de la conversión ecológica, los conflictos socioambientales. En la movilidad humana han difundido mensaje del Papa, han atendido a caravanas y pequeños grupos de migrantes, han trabajado con casas y albergues, y sobre todo la vertiente de migración también como algo fuerte. Y digamos, hasta ahí digamos las ocho dimensiones. ¿Cuánto me queda? ¿2 minutos, Mariano? 2 minutos. Gracias, Rodrigo. Bien, solo para ubicar el esquema del juzgar. El esquema del juzgar, sobre todo ante el grito, referimos lo que aconteció aquel 7 de abril o el 14 de Nisan, en torno al sacrificio en la cruz, de aquel que ofrece ese grito inarticulado que nos redime, el que optó por el pobre, el que le llamó a Dios Abba, y las causas, digamos, que llevaron a ese momento de la redención. O sea, son 2 acontecimientos los del PGP, los 2000 años de la redención y los 500 años de las apariciones. Y entonces el segundo momento es una reflexión en torno a un pueblo también que gritaba ante el dolor, ante la destrucción, ante incluso la impotencia, un genocidio, o sea, una muerte masiva, pero llega un sábado 9 de abril del año 1531, un cambio, y el inicio de un cambio que se concreta el martes 12 de abril del año 1531 con el acontecimiento de Guadalupe. Pero también ponemos otra fecha, en este caso el 13 de marzo, miércoles del año 2013, el pasado 28 de febrero se cumplieron 7 años de que el Papa Benedicto envió su renuncia, y después de ese 28 de febrero al 13 de marzo, pues ya es la elección del cónclave de aquel que viene de los últimos lugares del mundo, vengo de las tierras más lejanas, el Papa Francisco, y cómo él ha dado orientación para escuchar los gritos, sobre todo de dolor. Ya ahí le dejo, tienen ustedes 4 grupos que aglutinan nuestras acciones de pastoral, dentro de lo que son, en primer lugar, algunos elementos, vean ahí para saber lo que nos pueden pedir, sobre todo porque, gracias, porque el trabajo de mesas va a girar sobre esto, espiritualidad, sobre formación, ahí están tomando espiritualidad, formación, lo que son servicios que les ofrecemos, y finalmente sobre vinculación y comunión. Las 8 dimensiones tienen este esquema de espiritualidad, de servicios, lo que es formación y lo que es vinculación y articulación. Mañana que tengamos las mesas de trabajo, pues ahí podemos dialogar un poquito más. Bien, gracias. Le agradecemos al Padre Rogelio por su excelente exposición aquí sobre estas propuestas, y ojalá que cada vez más nos queden claras esto que él nos compartió sobre el proyecto global de pastoral. Muchísimas gracias, Padre. Le entregamos su diploma de participación.